En la introducción de hoy quiero meditar un poquito más sobre lo que vimos la semana pasada, ¿no? Sobre el Evangelio o el mensaje adulterado del Evangelio o el mensaje adulterado de la palabra. Porque, como vimos la semana pasada, hay un peligro en quitar o añadir cosas a lo que Dios dijo, a lo que es su palabra, ¿no? Y a veces uno lo hace por opinión, porque cree que es mejor, o por sentimiento, ¿no? Hoy en día mucho la gente se mueve por... No, yo siento, ¿no?, que Dios es amor, entonces esto, lo que dice aquí la Biblia, no encaja con lo que yo siento, entonces lo giro para que sea tal como yo quiero que sea, porque entonces lamentablemente hay muchas iglesias hoy en día incluso que se levantan con fundamentos así, ¿no? Distorsionando la palabra de Dios. Y luego en la segunda parte de hoy sí que miraremos el texto de hoy, que no es muy largo, entonces no os preocupéis, que nos va a dar tiempo de ver todo, ¿sí? Siguiendo la serie que estamos haciendo, ¿no?, que se llama Hasta lo último de la tierra, sobre el libro de Hechos, vimos como Pablo y Bernabé estuvieron un buen tiempo en la iglesia de Antioquía y allí vinieron gente de Judea, dice, ¿no?, y estaban enseñando que si los gentiles, los hermanos gentiles que entregaron la vida a Cristo, de verdad quisiesen ser salvos, tendrían que circuncidarse, ¿sí? Esto lo vimos la semana pasada. Ahora, esa no es una declaración de poca importancia, porque está moviendo o removiendo, está añadiendo cosas al fundamento de nuestra fe, que tiene que ver con la salvación. Ahora, fijaros que desde Martín Lutero, ¿vale?, en el 31 de octubre de 1517, nosotros somos conocidos como la iglesia protestante, la iglesia reformada, ¿no? Así se fue usando el término de protestante y reformada porque la idea de Martín Lutero no era salir de la iglesia católica, sino que su idea primaria era traer una reforma, era traer un cambio, era protestar en contra de las cosas que se hacían, pero que él veía que no estaban de acuerdo a lo que decía en la Biblia. Entonces él colgó en la puerta de una iglesia católica 95 tesis, donde hablaba punto por punto las cosas que se hacía y que en la Biblia no estaba escrito que se debería hacer, ¿no? Y una de ellas hacía referencia a esto, a que la salvación solo es por la fe en Cristo y solo es por la gracia. Esta era una de las cosas que él repetía y que se enfocaba allí, porque allí habían como que ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Las cosas que ellos tenían allí para que la gente viese, aún tiene, ¿no? Reliquias, ¿no? Tenían reliquias y huesos que decían que eran de los apóstoles y bueno, y cosas así, que luego ellos decían que la gente tenía que pagar y que, bueno, si tú pagas no sé qué, y entonces tu hermano que se murió se va al cielo, ¿no? Entonces empezaron a tener un montón de cosas que en la Biblia no lo pone y estaban oprimiendo a las personas diciendo que solo estarían bien con Dios si hiciesen estas cosas. Entonces él empezó a protestar en contra de todo esto. Ahora, para mi asombro, yo busqué en internet, quería ver el porcentaje de iglesias protestantes que creen que somos salvos solo por la fe y solo por la gracia. Y para mi asombro, yo pensé que estaba un poco menos desequilibrado, pero es 50% de iglesias protestantes en el mundo creen que no es suficiente solo la fe y solo la gracia para ser salvados. Dicen que hay que añadir algo. Bueno, así estamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante para que podamos seguir meditando en ello, ¿no? Es decir, si no tenemos solo en la Biblia nuestro fundamento, si nosotros tenemos que añadir algo más al fundamento que fue dado, entonces este es el peligro que vimos, ¿no?, la semana pasada, es que al añadir algo o a quitar algo,
que creamos necesario, que creamos que sea conveniente, que creamos que sea mejor, o algunos dan la excusa que estamos en otros tiempos, ahora es, ¿no? Las personas son más modernas, ¿no? Bueno, cada uno da la excusa que sea, pero el peligro es que sin darnos cuenta estaremos tomando por inválido el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. Este es el mayor problema. Su obra redentora queda como que no fue suficiente. Hay que poner algo, hay que quitar algo. Y bueno, abro un paréntesis ahora para acordaros del logo que tenemos en la iglesia. Aquí no tenemos ninguna imagen con el logo, pero aquí tenemos una idea. Allí, ¿no? Aquí pequeñito. También yo creo que si dejas sin poner nada, ¿no? En F10 y da escape, aparece el logo. Recordamos, el logo de nuestra iglesia, no, dale el escape. Esto, para que salga, esto. Este es nuestro logo. Entonces, el libro que aparece aquí es para recordarnos que solo las Escrituras son nuestro fundamento y nuestra base para conocer a Dios, para vivir con Dios. Lo demás puede ayudarnos a traer luz a lo que Dios escribió, pero las Escrituras son nuestro fundamento. ¿Qué más? La cruz nos recuerda que solo Cristo trae salvación. Solo en Cristo está el perdón de pecados. Solo Cristo nos lleva hacia el Padre, ¿no? Solo Cristo nos redime. Solo Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Luego el escudo nos hace recordar que solo la fe en la obra de Cristo es lo que nos da salvación. Luego el corazón que aparece allí es para acordarnos que somos salvos solo por gracia, ¿no? Y luego al final la corona es para acordarnos que solo y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios Padre, ¿sí? Entonces aquí tenemos representados los que llamamos 5 solas, ¿no? Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo las Escrituras y solo Dios la gloria. Entonces, el Señor nos ha guiado a elegir y a tener este logo para que sea, yo creo, ¿no? Que para que sea siempre un recordatorio para nosotros. ¿Qué es lo fundamento? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no podemos olvidarnos? ¿No? ¿Y por qué creo que es importante recordar esto? Porque todos nosotros llevamos un fariseo dentro, ¿no? Esto ya lo he dicho en varias predicaciones. Todos nosotros llevamos un fariseo dentro y somos tentados a querer añadir algo, a quitar algo de la palabra para nuestra comodidad, la comodidad de nuestra carne. Y también porque nos gusta esta sensación de sentirnos merecedores, ¿no? Ahora, un ejemplo de ello, y necesito ahora ir a la Iglesia Católica, ¿no? En el sentido de ir a hablar de la Iglesia Católica, porque es de ahí que venimos. Durante un tiempo fue la única, ¿no? Que representante hablando de Cristo, los que se llamaban cristianos de verdad. Y la Iglesia protestante vino de allí, ¿no? Y claro que es sustentada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Cristo es nuestro fundamento, pero tenemos raíces y no nos damos cuenta que algunas cosas cargamos de allí y en la palabra no está puesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaba viendo esta semana que ellos tienen algo que se llama pecado mortal, que es faltar a una misa de domingo. Es considerado un pecado mortal, sin una buena justificación. Es decir, si estaba escuchando, ¿no? Un cura esta semana y él dijo, mira, si una persona falta una misa y no justifica algo que es una causa justa, se puede ir al infierno. Y ahora, claro, él estaba explicando que mientras esta persona no confiesa al cura que dejó de ir a la misa con intención de faltar, de que no quería ir, entonces entonces la persona está
perdió la gracia de santificación. Está apartada de la comunión con Dios y está apartada de la comunión con la iglesia. Entonces, si se muere antes de confesarse y ser redimida, se va al infierno. Así ellos lo consideran. Entonces, dicen que se necesita, incluso no se puede ni tomar la Santa Cena mientras la persona está en este proceso. Dice que esto se llama el sacramento de la reconciliación. ¿Vale? Dice que la persona tiene que confesarse con un medio que dicen que fue establecido en la Biblia, pero claro, hay que confesarse con un cura, un sacerdote. Y luego dice que si la persona confiesa sinceramente, entonces recuperará la gracia perdida, recuperará la amistad con Dios y estará reconciliada ahora otra vez con la iglesia. Ahora, aunque la confesión es necesaria, también se dice que si la persona hace un acto de caridad que sea muy profundo, muy sincero, muy fuerte, entonces puede llegar incluso dijeron, el término usado es una caridad perfecta, puede llegar a ser perdonado, aunque esto no le excusa que tiene que ir al cura a confesarse. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque justamente la frase que dijeron es, si una persona muere en este tiempo de pecado mortal, se va al infierno. De manera práctica, faltó a la misa de domingo y si se muere el domingo en la tarde, para el infierno. No importa cuántos años hubiese tenido de fiel, ¿no? en la iglesia. Ahora, ¿por qué os comento esto? Para que entendamos de dónde salimos, entendamos cosas que pueden pasar y que uno acaba añadiendo cosas si no tenemos la Biblia como nuestro fundamento, nuestra base de fe. Ahora, yo reconozco que nunca he visto a ningún pastor decir tal cosa que si una persona falta a un culto, se va al infierno. Pero también he de reconocer que hay muchos pastores que oprimen a muchas personas como si esto fuese cierto. La persona falta a un culto es como si hubiese dado una bofetada al pastor. Lo toma como una ofensa. Yo he visto esto. He visto incluso... Me indignaba y me dejaba muy triste al mismo tiempo y incluso enfadado con el pastor muchas veces, porque yo llegaba con el grupo de alabanza 1 hora antes, o no, eran 2 horas antes para poder tener 1 hora de ensayo, 1 hora y media de ensayo y luego 30 minutos de descanso antes de empezar el culto, y a veces gastábamos 30, 40 minutos con el pastor quejándose por los que no estaban. Y nosotros allí pensábamos, pero si estamos nosotros aquí, ¿no? Me daba tristeza de ver el tiempo que se perdía, pensando en que, mira, el que no vino, mira, es porque no ama a Dios, ¿no? Entonces, yo sé que esto hay mucho que poder decir, ¿no? De matices y esto, pero lo que quiero transmitir a vosotros es que hay que mirar en la palabra. Y aunque este tema de la circuncisión parezca tan lejos, ¿no? de nosotros, bueno, la circuncisión, esto es de judíos, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero lo que sí tiene que ver con nosotros es esta costumbre de añadir o quitar cosas. Incluso he visto discusión de hermanos en Cristo y nos encanta dar nuestra opinión y decimos, no, yo creo que, no, yo pienso que, y no pocas veces, sino que muchas veces yo he visto que no se suele traer versículos y hablar de versículos y decir, vamos a la palabra, vamos a ver qué dice la palabra. Simplemente vamos hablando de versículos que nos acordamos y a veces he visto gente hablar dichos populares como si fueran versículos. Y lo suelta así y él los dice, bueno, sí, es verdad, hay que tener esto en cuenta. Yo, pero ¿cómo? Porque nos acostumbramos a traer todo de memoria, pero nuestra memoria, hermanos, no es infalible.
Entonces necesitamos siempre decir, mira esto, ¿verdad? Mira, me parece que tiene todo sentido, pero ¿me podrías por favor mostrar dónde está en la palabra? Porque yo quiero que esto quede guardado en mi corazón. Entonces la persona puede buscar y puede darse que dice, si no lo está. Y yo lo tenía seguro que estaba. Porque dejamos de ir a la fuente. Vamos queriendo traer todo aquí de la memoria. Y esto es un fallo y necesitamos ponernos las pilas y volver siempre a la palabra. Este ejemplo, ¿no?, que hemos podido ver de la Iglesia Católica es un tema que nos toca de cerca porque este fariseo que tenemos dentro de nosotros, que llevamos dentro, ¿no?, nos encanta estas cosas y nos va a tentar hacernos sentir o pensar que está bien, porque luego lo razonamos y decimos, total, esto seguramente hará con que la persona tenga un mayor temor de Dios. Esto hará con que la persona esté más fiel en lo que Dios mandó que se tiene que hacer, ¿no? Y justamente nos da esta sensación. Pero es algo que Dios cobró en la palabra. Es algo que Dios dijo en la palabra que hay que hacer, que hay que proceder de esta manera. No, la palabra no dice esto. Bueno, entonces si no dice, yo no puedo cobrar que una persona haga como si fuese una cobranza de Dios. Este es el problema. Si yo digo que alguien tiene que hacer algo diciendo que Dios dice que tiene que hacer así, entonces tiene que mostrar en la palabra dónde está que Dios dijo que tiene que ser así. Porque Él es nuestro fundamento, la palabra es nuestro fundamento. Y aunque suene bonito, si Dios no nos dio instrucciones en su santa palabra, lo que estamos haciendo es añadir o quitar cosas de allí. Y esto es el peligro, es adulterar el mensaje de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Rapidito, ¿no? Romanos 10, 25. Todos nosotros, bueno, la gran mayoría conocemos, ¿no? No dejando de congregarse como es de costumbre de algunos. Esto es lo que dijo. Luego dice, antes que nos vayamos exhortando, animando los unos a los otros. Entonces, lo que Dios nos alienta en su palabra, lo que Él nos manda, es no dejar de tener la comunión con los santos. Porque, hermanos, lo que me hace mantenerme en santidad, mantenerme en el temor con el Señor, es estar conectado con la familia de la fe. Porque si yo estoy allá en medio de la montaña, con gente que está viviendo en pecado, gente que está suelto para vivir todo lo que es abominable delante de Dios, es mucho más complicado. Es Hebreos, lo siento, dice Romanos, ¿verdad? Es Hebreos 10, 25. Es mucho más complicado vivir en santidad allí. Entonces Dios creó una estructura, Dios creó una familia de la fe para que nosotros podamos exhortarnos, animarnos a vivir los planes de Dios. Animarnos y exhortarnos a ser fieles a lo que Dios mandó. Entonces vamos a ver el sufrimiento del hermano porque se está esforzando por hacer la voluntad de Dios y esto nos anima a decir, mira, quiero esforzarme como este hermano también lo está haciendo. Vemos al hermano padecer a pesar de estar haciendo lo correcto. Y sigue firme y decimos, Señor, dame esta fortaleza. Yo también quiero permanecer. Cuando vengan sobre mí luchas y dificultades, dame esta gracia de también poder permanecer, Señor. Entonces, el estar en la familia de la fe, el congregarse, nos ayuda. Y el Señor sabe esto, lo necesitamos. Entonces, claro, si uno deja de congregarse, es decir, deja de estar en comunión con los hermanos, es un peligro. Porque entonces los pensamientos del mundo, ¿no?, la historia de yo pienso que, yo creo que, es mucho más fácil ser llevado, es mucho más fácil perderse, es mucho más fácil ir dejando la Biblia a un lado y estar ahí intentando encajar, porque naturalmente somos seres humanos que nos gusta encajar, sentirnos perteneciendo. Y si uno se mantiene fiel a la palabra en un ambiente donde no hay nadie que lo quiere, siempre será el bicho raro. Es mucho más difícil de mantenerse. Uno puede y el Espíritu de Dios le da gracia para hacerlo. Pero si Dios creó la iglesia para ayudarnos en esto, ¿por qué no disfrutar de lo que Dios creó?
¿no? Entonces, esto es lo que Dios dijo en la iglesia, en la palabra, sobre el congregarse, ¿no? Ahora, recordemos, y el proceso, vale, la persona no vino el domingo porque estaba enfadado con alguien, estaba enfadado con Dios, ¿no? Y no vino porque no quiso. Se quedó en casa mirando las series, ¿no? Entonces, ¿pecó delante de Dios? Yo podría decir que sí, porque el Señor nos dice, no dejes de congregarse, y tenía la oportunidad de hacerlo y menospreció un recurso de gracia que el Señor dio. ¿Sí? Podemos mirar de esta manera, porque no solo pecamos haciendo lo malo, sino que dejando de hacer lo bueno también. Entonces, vale, ¿qué hacemos? Lo hice, Señor, ¿y ahora qué hago? Primera de Juan 1, 8 a 10. Este es un texto que conocemos muy bien. Es muy conocido, Primera de Juan 1, 8. Creo que ya está por ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces el Señor ya empieza mostrando que, a ver, estáis en un proceso de santificación. Entonces no me vengáis a decir que yo no peco. No. Tú pecas, sigues pecando, no eres esclavo del pecado, pero aunque lo intentes, no eres Cristo, ¿no? No somos perfectos. Entonces seguimos luchando en contra del pecado. Entonces esto es lo que primero empieza que hay que reconocer, porque si no, nos engañamos y decimos que, bueno, y la verdad de Dios no está en nosotros. Y luego el 9 dice, si confesamos, es decir, de un lado está aquel que dice, no, yo no peco, soy buena persona y todo lo que yo hago es bueno. Y el otro está aquel que confiesa y dice, si confesamos nuestros pecados, pero aquí dice, hay que confesarlo a un hombre, hay que confesarlo a un sacerdote. No dice nada, ¿verdad? Entonces, si uno confiesa delante de Dios, pues estar solo en su habitación, ya está confesando, ya sirve. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, ¿no?, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es aquel que sufrió. Bueno, es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y luego puedes seguir que va a dar el siguiente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Vale? Y luego sigue diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, ¿ves? Dios marca el camino y dice, necesitáis o debéis buscar vivir en santidad. No vivir enfocados en pecar, sino que vivir enfocados en agradar a Dios. Vais a tropezar, pero vuestra intención tiene que ser no pecar, ¿no? Buscar vivir en santidad. Ahora dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos, hermanos? O el pastor que está en la iglesia para que puedas venir y hablar con el pastor, ¿no? No es esto lo que dice. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, ¿quiere alguien mejor que Cristo para ser tu abogado? Y está delante del Padre y dice, a Jesucristo, el justo. Y sigue diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y sigue diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si hacemos ¿qué? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, si yo llego a decir, igual ya he escuchado mucha gente, ¿no? No, esto de iglesia no va conmigo, esto de estar allí obedeciendo a los hombres y haciendo cosas lo que la gente me diga, no va conmigo. Yo tengo mi relación con Dios en mi casa, yo leo mi Biblia, yo miro las predicaciones en internet, ¿vale? Estás decidiendo hacerlo, pero en la Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar. Entonces, aquí ya hay algo muy específico que dice que esto no es una actitud que Dios planificó, que Dios diseñó para nosotros como iglesia. Imaginaros si todos decidiésemos hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo se podría ver la iglesia viva? ¿Cómo se podría conocer el testimonio de los hermanos? ¿Cómo se podría animar, exhortar los unos a los otros? Sería casi que imposible porque cada uno estaría metido en su cueva. Y ahora dice que se nos conoce a aquellos que conocen a Cristo si estamos dispuestos a guardar sus mandamientos.
Y uno de sus mandamientos es no dejar de congregarse. A uno puede decir, no, pero vale, puede decir lo que quiera, pero está claro en la palabra. Y entonces, si uno se da para decir que no va a hacer algo que está en la Biblia, aquí ya está la respuesta. No le conocemos. No conoce a Cristo, porque Cristo lo dijo. Y si yo estoy tomando la palabra que Cristo dijo como si no sirve, no vale de nada, no lo estoy reconociendo como Señor. No estoy reconociendo como mi dueño, como mi amo, como aquel que compró mi vida con su sangre. No le conocemos. Y seguimos hasta el 6. Luego dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos? Porque el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Veis? Entonces no hay espacio, no hay margen para que diga, no, yo sigo a Dios, pero lo que dice en la Biblia es para antaño, es para... No. El que conoce a Él o el que dice que permanece en Cristo debe de buscar andar, debe de andar como Él andó, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la palabra sobre esta cuestión, ¿no? Para que veáis que el Señor sí habló cosas claras, sí nos dio direcciones claras, pero nos gusta, ¿no? Añadir, nos parece bonito, nos parece que, bueno, igual el versículo, ¿no?, que terminé la semana pasada, que dice que son cosas que en su parecer parece tener ahí cosas en contra bueno, a favor de una vida de santidad, pero no tienen poder en contra del pecado, estas cosas. Entonces, recordando, y aquí cerré el paréntesis, ¿no?, del ejemplo. Recordando lo que vimos la semana pasada, los apóstoles entonces, para mirar la cuestión de la circuncisión, porque aún no tenían el Nuevo Testamento, ¿no?, fueron enviados a Jerusalén para hablar y que los apóstoles y los ancianos de allí se pusiesen de acuerdo y ahora, ¿les obligamos a que se circunciden o no? ¿No? Y ya hemos visto que dijeron que no y escribieron cartas y les enviaron para que fuesen pasando por las iglesias leyendo la carta que escribieron. Y vamos a leer estos versículos para recordar lo de la semana pasada porque tiene que ver con lo de hoy. Hechos capítulo 15 a partir del 30. Dice así, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Hermanos, siempre que Dios nos guía a ir al fundamento de su palabra, esto nos trae consolación. Aunque esto nos esté apuntando que somos pecadores miserables, que dependemos única y exclusivamente de su gracia. Pero esto nos trae consolación porque es la verdad. Dios no viene para simplemente machacar a uno, aplastar a uno y decir, ahí te quedas, ¿no? Porque así lo hacemos nosotros, porque estamos enojados, porque queremos hacer daño, porque queremos vengarnos. Pero Dios no. Él extiende su amor, entonces Él nos trae la verdad que duele, es dura, pero Él trae la solución, Él trae la salvación consigo, Él trae la respuesta, la solución que nosotros no podíamos encontrar, la trajo en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces dice, ¿no?, que ellos encontraron gran consolación y luego dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y el 33 dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Es decir, cumplieron su función, leyeron las cartas, llevaron consolación y luego volvieron a su iglesia donde ellos se congregaban allí en Antioquía, ¿sí? Luego el 34 dice, mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y entonces se quedó, y el 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio
con otros muchos. Y es aquí donde estamos en el punto de la historia, ¿vale? Ya fueron, ya entregaron las cartas, ya volvieron y allí se quedaron enseñando. Vamos entonces a entrar en el texto de hoy. Y hoy vamos a ver cómo Dios gobierna a pesar de nuestras imperfecciones, ¿vale? Y el título de la predicación de hoy es el gobierno de Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Vamos a leer a partir del versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces aquí vemos que él tenía una preocupación de cuidar a los hermanos que ellos habían ido, evangelizado, hablado, llevado la carta. Él tenía una inquietud en su corazón porque en la época no había redes sociales, no había móviles, ¿no? Ellos no tenían cómo saber y enterarse cómo estaban viviendo los hermanos. Entonces la única manera era ir y estar allí. Entonces él puso esto en su corazón. Mira, que volvamos, que pasemos otra vez por las iglesias a ver cómo están, ¿no? Y luego el 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Te has pasado demasiado rápido. A Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Vale? Ya volveremos a esto. ¿Sí? Luego dice, y fijaros bien, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y uno piensa, ¿esto por qué está en la Biblia? ¿No? ¿Por qué lo han dejado aquí? Justamente porque el Señor quiere enseñarnos con esto, ¿vale? Entonces, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, que era su primo, navegó a Chipre. Y luego el 40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y el 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hay gente que piensa o le han enseñado, es que como si uno entrega su vida a Cristo, vivirá en una burbuja donde estará protegido de todos los problemas, de todos los males de este mundo, las angustias, como si está ahí viviendo, es un privilegiado, ¿no? Delante de Dios, una burbujita así que va flotando por la vida. Y no es así, el Evangelio no es así. Cristo incluso dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Ahora, como esto está muy lejos de la realidad, aquí hemos visto hoy, ¿no? Una gran realidad. Dos hombres de Dios, la Biblia dice que eran llenos del Espíritu Santo de Dios, dio testimonio de ellos, de muchas cosas que ellos hicieron, grandiosas, a servicio del Señor, sirviendo a los demás, y aquí no estaban de acuerdo con algo, y tuvieron un buen desacuerdo, ¿no? No fue poca cosa. Fue tan fuerte el desacuerdo que se separaron. Cada uno fue para un lado. Entonces, viendo esto, podemos entender de que el hecho de que seamos cristianos, que nos amemos, no significa que vamos a pensar igual en todas las cosas y que vamos a creer que se tiene que hacer exactamente de la misma manera. Incluso dando oportunidades para decidir cualquier cosa, ¿no? Por mínima que sea, podemos acabar discutiendo de, no sé, ¿será que es mejor el trípode quedar aquí mismo? ¿Por qué no ponemos y colgamos un poquito más para arriba? Y otro, no, es mejor que la cámara se quede aquí más cerca. Y bueno, cada uno ya va a empezar a dar a su opinión. Claro que podemos escuchar a todos y llegar a un punto que quede
lo mejor, porque hemos hablado con varios hermanos. Sí, se puede aprovechar de las diferencias para aprender y crecer y buscar lo mejor. Pero normalmente lo que suele pasar es que uno queda ofendido porque el otro no lo aceptó lo que él dijo, porque quería que su idea fuese la aceptada, ¿no? Esto es lo que normalmente pasa con nosotros. Mire, es que solo quiere que haga de su manera y tú no, ¿no? Y así somos nosotros. Entonces, primero que necesitamos recordar, ellos estaban en Antioquía y vino el conflicto de la circuncisión. Ya primero conflicto que tuvieron entre hermanos, porque dice que fue gente que entregó su vida a Cristo y vivía en Judea. Entonces no era gente ahora que no conocía de Dios, no era gente que no amaba a Dios, sino que eran gente que estaba entre los que creyeron y les estaban poniendo trabas y levantando cuestiones que les causaba estorbo. Esto fue lo que el primero pasó. Ahora, ¿cuál es el conflicto de ahora? El conflicto no vino por otros, sino entre ellos y por una discusión de a quiénes llevamos en este siguiente viaje misionero. Porque lo que vimos hasta ahora se considera el primer viaje misionero de Pablo. Ahora empieza, ¿no?, el segundo viaje misionero. Entonces la discusión fue, ¿quién llevamos con nosotros? ¿Quién va a ir a ayudarnos? Bernabé quería que llevase a su primo, diciendo, hombre, vamos a llevar aquí, ¿no?, mi primo. Y Pablo dijo, no me parece bien. Él nos dejó tirados allí en el primer viaje. Y vamos a recordar juntos esto. Esto está en Hechos capítulo 12, versículo 25, muestra cuando que él estaba con ellos, ¿no? Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo, ¿a quién? A Juan. Este Juan es Juan Marcos, ¿sí? El que tenía por sobrenombre Marcos, ¿sí? Luego, en Hechos capítulo 13, esto no lo vamos a leer, sino que os lo voy a recordar. Leímos cómo la iglesia de Antioquía oró por Bernabé, por Pablo, y entendió del Espíritu Santo de Dios enviarles para la obra que Dios les había encomendado. Entonces los envió, ¿sí? Y llegando en el versículo 13, dice lo siguiente, habiendo zarpado de Pafos, el 13:13, si no me equivoco, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué hizo Juan? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. A ver, vamos a recordar un poquito qué pasó. Ellos estuvieron allí, estuvieron en Pafos. Un procónsul llamado Sergio Pablo se puso interesado en querer escuchar al apóstol Pablo y a Bernabé. Y hubo un tal mago, ¿no?, que ahora no me acuerdo su nombre, no sé si me lo he apuntado, sí, Elimas, que procuraba diligentemente oponerse a ellos y hacer con que el procónsul no creyese en lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dijo, tú eres hijo del diablo, ¿hasta cuándo seguirás buscando estar en contra de la justicia? ¿No? Algo así le dijo y dijo, estarás algunos días sin ver la luz del sol. Y cuando dijo esto, se cerraron sus ojos y él se quedó ciego. Esto fue, imagínate tú, ¿no? Vas a tu primer viaje misionero, aquella emoción, ¿no? Haciendo las maletas, preparando todo, imaginando cómo será. Y llega, y el primer lugar que llega, una persona está interesada y hay otro que está ahí. No, que es lo que están hablando. Y empieza a hacer un movimiento. Y luego el apóstol que está ahí dice, no, tú vas a dejar de ver y ¡puf!, se queda ciego. Entonces así, no está escrito en la palabra, ¿vale? Lo que voy a decir ahora son conjeturas. Es decir, como no explica por qué Juan los dejó, nosotros podemos pensar por qué será, ¿no? Algunos piensan que era porque era muy nuevo en la fe, tenía pocas experiencias con Dios y se asustó. Se asustó al ver que había gente que se oponía, que estaba en oposición. Se asustó de ver que no iba a ser tan fácil. Se asustó de ver que el apóstol le dio una palabra al otro y se quedó ciego. Y dijo, no, yo para casa porque esto no es para mí, ¿no? Algunos dicen
que no era porque era nuevo en la fe, sino porque él no sentía un llamado específico como misionero. Él simplemente fue porque, bueno, quería ayudar, pero luego, claro, cuando empiezan a apretar las cosas, cuando la situación se pone más difícil, si uno no tiene una convicción en el corazón de que es el lugar donde debería estar, sale pitando, porque dice, no, yo puedo estar allí mejor que aquí, ¿no? Entonces, algunos piensan que puede haber sido esto que pasó, porque la iglesia de Antioquía dice que sintió y oró por Pablo y Bernabé. Los demás eran añadidos que iban para ayudar, ¿no? Ahora, sea lo que fuese, lo cierto es que salió en el viaje misionero con Bernabé y Pablo y los dejó tirados. Y Pablo dice que no llevaría a uno que no permaneció con ellos. ¿Cómo voy a llevar ahora en otro viaje misionero este que nos dejó tirados ahí? No lo voy a llevar. Entonces, se puede ver como si Pablo le costase ahora poder confiar de que sería una persona que permanecería, una persona que sería fiel, ¿no? A consecuencia de la actitud que tuvo Juan Marcos. Entonces, esta historia nos muestra dos grandes verdades. Primero, nuestros pecados causan una realidad, una verdadera dificultad y oposición en nuestro deseo de servir y glorificar a Dios. Nuestros pecados causan una oposición, una real o una verdadera oposición de nuestro deseo de servir y glorificar a Dios. Esto es verdad y esto sucede nosotros viviendo en la iglesia y buscando servir a Dios. Vamos a tener dificultades. Y no solo vamos a tener dificultades porque el otro hermano peca, sino porque nosotros también pecamos, ¿no? En el sentido de que a veces nos ponemos tozudos y tiene que ser así, porque si no así, si no se hace así. Y claro, y queda muy difícil poder entrar en un acuerdo, ¿no? Ahora, también hay una gran verdad que yo quería que pudiésemos mirar en esta mañana, que es esta, que nos muestran que Dios sigue reinando sobre nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones, y Él cumplirá sus propósitos en su reino. Él los cumplirá. Quieras tú ser una persona que está sumando, o ser una persona que solo está mirando el día pasar, Él los cumplirá. Entonces Él nos invita a que seamos parte, a que pongamos, como dice la palabra, ¿no? Poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y los demás es añadidura. Entonces, meditando en esto, he pensado en cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos traer para nuestras vidas, que podemos aprender de estos textos y de este texto, ¿no? Y creo que por lo menos 5 cosas podemos aprender. La primera, debemos rechazar toda raíz de amargura, todo resentimiento. Rechazar toda raíz de amargura, todo resentimiento. Hermanos, parece fácil, pero a veces nos cuesta muchísimo. Cuanto más heridos, cuanto más decepcionados nos sentimos, porque a veces pasa esto, ponemos una ilusión o una esperanza, una expectativa demasiado alta para la otra persona, y cuando nos falla, esto nos hace quedar allí perdidos en la amargura y el resentimiento. Entonces, es nuestro deber luchar en contra de ello. Es nuestro deber no aceptar que nuestro corazón esté atado con esto. Es nuestro deber, porque el Señor dijo también para no guardar esta raíz de amargura en nuestro corazón. Ahora, nuestra mayor dificultad no son nuestras diferencias propiamente dichas, sino nuestra dificultad o nuestra capacidad o la capacidad de nuestro corazón para lidiar con nuestras diferencias. Si dejamos que estas cosas nos consuman, será imposible servir al Señor con los demás. Y os doy un ejemplo muy cercano que me pasó a mí. Estuve al lado de un pastor sirviendo 7 años y luego ya cambié de ciudad. Pero mientras servía a su lado, cada reunión que teníamos, sea para evaluar lo que hicimos o sea para planificar para el futuro,
él decía en la mesa con los que estaban ahí, decía, mira, bueno, estoy triste con Luciano porque él no está 100% conmigo y con la visión de nuestra visión. Y yo decía, Dios, ¿qué hice yo? Y estaba aquí dando vueltas diciendo, sí, claro, no somos perfectos, ¿no? Entonces yo encontraba cosas y decía, sí, es verdad, aquel día podría haber esforzado un poquito más. Aquel día, bueno, me quejé porque el otro podría haber, no haber quejadome, ¿no? Bueno, estaba ahí dando vueltas, pero claro, reunión tras reunión, así, hasta que me harté y ya no decía nada y tampoco buscaba si había hecho algo, tampoco buscaba si podía mejorar nada. Y luego me harté al punto de decir, dime por qué crees esto, porque mira, yo hice esto, yo hice el otro. Y claro, ya empezaba a decir desde el enojo, ¿no? De decir, ¿por qué me sigues diciendo esto si yo te puedo decir todas las cosas que yo hice esta semana que demuestra que yo estoy dentro, estoy entregado a la visión y no tengo nada contra tuyo? Pero no había maneras, hermano. Siempre venía y volvía con lo mismo. Hasta que yo me resigné y dije, ya no digo nada, ya me sentía como una hoja flotando sobre el agua. Así, ya no, me quedé entregado sin saber qué hacer, ¿no? Entonces un día, muy triste, pero muy triste, yo me acerqué a él y le dije, ¿podrías decirme por qué? ¿Por qué sigues insistiendo con lo mismo? Que yo ya no sé ya qué hacer. Y él dijo, ¿puedes ser sincero? Yo, claro. Aquel día, hace 7 años, aquel día, cuando yo necesité que me hiciese un documento, tú me has dicho que no. Yo aluciné. Pero dijo de todo su corazón, dijo, allí tú me has dicho que no. Entonces yo vi que tú no estabas dispuesto y entregado a la visión. Así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón. No, yo no digo que no haya fallado más veces y que no haya dicho no más veces, ¿no? Pero es normal que digamos que no, porque si vemos que no vamos a llegar, hay que decir que no, ¿no? También a veces. Pero yo me quedé impactado de ver nuestra capacidad de guardar una falta y llevar años y años y años y dejarlo allí, ¿eh? Pero claro, se notaba que había algo, pero nunca lo ponía para afuera. Tuve yo que enfadarme, que implorar que pusiese para afuera. Y aún así se quedó así, como que la falta fue mía, la culpa fue mía y yo era el culpable. Yo dije, bueno hermano, perdóname. Tú ya sabes por qué yo te dije que no, porque te he explicado pero te pido perdón. Es que ya no había nada más que hacer, ¿no? Sí, entonces fijaros nuestra capacidad de guardar. Y hay hermanos que a veces se quedan años sin hablar porque sus hijos pelearon en una fiesta de cumpleaños. Y uno dice, no, que mi hijo tiene la razón, el otro, no, que mi hijo tenía la razón. Y quedan años sin hablarse, años. No participan de las mismas fiestas de familia, no se juntan, porque yo soy el que tiene la razón y a uno vino a pedirme perdón. Cuando venga y lo admita, y entonces hablamos. Hermanos, no podemos vivir con Cristo de esta manera. El Señor espera que luchemos en contra de esto, que luchemos en contra del resentimiento, de la amargura, que tengamos el corazón abierto, libre de estas cosas, no atado a estas cosas. Segundo, debemos mantener un espíritu de misericordia y compasión. El ejemplo máximo de esto son los 5 ministerios que habla en Efesios, ¿vale? Que tenemos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, ¿vale? Cuando hablo de apóstoles y profetas, no hablo sobre aquellos que establecen el fundamento que nosotros tenemos, ¿no? La doctrina de los apóstoles, no es. Simplemente es un ministerio apostólico, que es de ir y avanzar, ir y abrir obra en lugares donde no hay. Un ministerio apostólico que está llevando y está abriendo frente. El ministerio profético, aquel que está clamando sobre cuál es la voluntad de Dios, cuál es la palabra de Dios, cuál es lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra sobre su voluntad para nuestras vidas, y tiene un clamor de que la gente escuche a Dios, que la gente
ame al Señor, de que la gente busque al Señor, que la gente no se quede atada a las cosas de este mundo. Pero también tenemos apóstoles, profetas, evangelistas. El enfoque del evangelista normalmente está en la gente de la calle, los que no son creyentes. Entonces yo ya vi peleas entre evangelistas y pastores. Y el evangelista, cada uno tiene razón en lo que está diciendo. No tenían que pelearse, pero fijaros, el evangelista diciendo, pero esta gente de la iglesia, todos aquí ya conocen a Dios, todos ya entregaron su vida a Cristo. Estamos haciendo demasiadas cosas para creyentes. Tenemos que estar todos en la calle hablando porque la gente se está muriendo y yendo al infierno. ¿Tiene razón? Sí. Ahora el pastor, ¿qué decía? Sí. Bueno, hermano, es que tú hablas así de una manera, pero tú no sabes, mira, esta familia tiene tal problema, aquella familia está pasando otro problema, otra familia está pasando esto, mira, este hermano está pasando esta lucha, necesitan cuidado, necesitan apoyo, necesitan abrazo, necesitan a alguien que llore con ellos, necesitan instrucción de la palabra. ¿Está correcto en ello? Sí. Entonces, ¿con qué quedamos? Que cada uno haga lo suyo. Es decir, el Señor quiere que vayamos, pero necesitamos ser cuidados también. Necesitamos a un pastor que nos cuide. ¿Sí o no? Y luego el maestro. El maestro dice, pastor, esto de estar tanto orando con la gente, tanto hablando y aconsejando, pérdida de tiempo, pastor. La Biblia, hay que explicar cada coma, cada punto, porque es que sin la Biblia, ¿cómo? Es que la gente sin la Biblia no puede, pastor. Entonces el maestro está peleando a veces, ¿no? Con el pastor o con el evangelista incluso. Porque dice, no, porque este versículo no encaja tanto cuanto con aquel versículo que usaste para hablar de Cristo a una persona, ¿no? Y quedando buscar los puntos de que cree que los versículos... A ver, hermanos, ¿en qué quedamos? Los 5 ministerios son necesarios, los 5 Dios los levantó y el clamor que hay en el corazón de los 5 es válido. Pero lo que ninguno de los 5 puede hacer es querer invalidar al clamor del corazón del otro. Es decir, el evangelista puede decir, pastor, entiendo el llamado, el clamor de tu corazón. Entonces, si tú me permites, yo no estaré tanto porque estoy fuera evangelizando y ya verás que voy a ir trayendo las almas. Y el pastor dice, amén, hermano, gloria a Dios, ¿qué podemos ayudarte? Podemos enviar gente, hay más gente que puede apoyarte. ¿Me entendéis? Y luego el maestro dice, pastor, yo te apoyo, mira, sigue aconsejando a la gente en lo que podamos ayudarte, pero podemos hacer algún estudio bíblico entre semana, puedo invitar a algunos hermanos, podemos montar una clase a ver quién tiene hambre del Señor y quiere aprender. Sí, hermano, vamos, allí, la palabra. ¿Me entendéis? Es uno apoyando al otro, animando al otro a buscar ser fiel en el clamor que el Señor puso en el corazón de cada uno. Una vida de misericordia, hermanos, espíritu de misericordia, entender que el Señor llamó al otro y el otro tiene una visión que está enfocada de manera diferente a la nuestra por el llamado de Dios en su vida, pero estamos todos luchando por lo mismo. No debíamos pelearnos, ¿no? Entonces esto es tener un espíritu de misericordia, de compasión. Porque Dios también, pensando en los hermanos que fallan, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Vamos a mirar el ejemplo del apóstol Pedro. Estuvo ahí y decía, no, Señor, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré, ¿no? Y Jesús dijo, Pedro, si supieses. Lo negó 3 veces, incluso, no, yo jamás lo conocí. No, habló de una manera súper fea de Cristo. Cristo tenía toda la autoridad para decir, no sirves para ser mi discípulo. No vales, no tienes la madera que tiene que tener para ser mi discípulo. Mira, a lo mínimo ya me has negado. Pero ¿qué hizo Cristo? Fue a Él. Después de resucitado. Incluso dice que los ángeles cuando hablaron con María, ¿no? Para hablar de la resurrección, dijo, y habla a Pedro. Fijaros bien, hermanos. Habla a aquel que me traicionó. Si fuésemos nosotros, ni hables con él, ni le mires, ni comas con él, porque así somos. Nuestro corazón queda lleno de amargura, pero el Señor quiere que aprendamos a tener un corazón lleno de misericordia, igual que Él lo tiene.
Y él llegó a Pedro y dijo, Pedro, ¿tú me amas? Oh, sí, Señor, tú lo sabes todo, te quiero. Y dice, Pedro, a ver, tú me amas. A la tercera que Cristo le preguntó, se derrumbó. Porque dijo, estoy aquí queriendo mostrar, ¿no?, que yo le amo, y está claro que yo no le amo cuanto debería amarle, si le acabo de negar. Así de misericordioso es nuestro Dios, y así Él espera que nosotros también seamos. Amén. Tercer punto, el Señor nos llama a perseverar en la fe, a no rendirnos. A ver, Juan Marcos podría haber quedado ofendido con el apóstol Pablo y decir, mira, ya que este apóstol no quiere que yo vaya, tampoco voy a ningún lugar, ¿no? Me voy para casa. No tomó esta actitud, sino que él siguió firme. Incluso el apóstol Pedro dijo que Juan Marcos fue uno de los colaboradores con él, incluso le llamó hijo en su carta. Lo llamó hijo. Y el apóstol Pablo fue servido por Juan Marcos en los últimos días. Dijo, me es necesario. Pablo hablando de Juan Marcos, me es necesario. Mira qué bonito. Ahora, claro, eso no podrían... Juan Marcos no podía quedar sirviendo o seguir sirviendo si hubiese quedado paralizado por las diferencias. Él no se dejó rendir, ni el apóstol Pablo tampoco. Dijo, bueno, hemos sido llamados los dos juntos, pero ya que no estamos juntos, mejor lo dejo. ¿Qué va? No, siguió y permaneció firme, no se rindió porque entendió que lo más importante era la misión que Dios les había llamado. Entonces, aunque estaban separados, siguieron sirviendo y siendo fieles a lo que Dios les había llamado. Entonces, debemos usar nuestros errores, hermanos, para crecer, para aprender, no como excusa para dejar de hacer lo que Dios nos llama. Crecer y seguir creciendo. Punto 4. Nuestra prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Las diferencias de ellos no les apartaron de la obra de Dios. Las diferencias de ellos no les apartaron de la vida con Dios. No les apartaron de su ministerio, de su llamado. El apóstol Pablo incluso dijo que que se ve claramente, ¿no?, que aunque Juan Marcos le abandonó, él no se quedó, ¿sabe aquello de que, bueno, sigo caminando, pero... Hombre, este Juan Marcos, ¿de qué va? No vemos aquí una queja que le está murmurando, que se está quejando, sino que se enfocó que su deber estaba en el reino de Dios, en su justicia. Bueno, tuvimos nuestras diferencias, vale, pero lo importante es el llamado de Dios en mi vida. Lo importante es lo que Dios me llamó a vivir y a hacer para su gloria. Entonces, si no puedo vivir esto al lado de mi hermano, que lo amo tanto, pero lo seguiré viviendo porque amo a Cristo. ¿Me entendéis? Entonces, nuestra prioridad debe de ser el reino de Dios y su justicia. No abandonarlo, ¿no?, aunque tengamos diferencias. No abandonar lo que Dios te mandó a hacer, aunque tengamos diferencias. Y por último, el punto 5. El final debe de ser mejor que el comienzo. Un cristiano no puede medir el éxito de su obra para con Dios, de su servicio para con Dios, por el comienzo. No, pastor, pero comenzamos súper bien. Sí, mira, las 2 primeras semanas había un montón de gente, estábamos allí, todos animados. Y ahora, hermano, después de un año, bueno, me he quedado yo. Y entonces, ¿qué sucedió, hermano? Bueno, y ahí se puede haber pasado un montón de cosas, ¿no? Pero el éxito de la obra del ministerio no está contado por cómo empezó, sino por cómo se termina. Ahora, si todos abandonaron a este hermano que se quedó solo, pero él se quedó firme, gloria a Dios, está dando un buen ejemplo.
Ahora, si todos fueron porque él era el que daba mal ejemplo y hacía con que la gente estuviese harta de todo, entonces mal ejemplo, ¿entendéis? Entonces es el final que muestra el éxito que tuvimos delante de Dios si permanecemos. Primera de Pedro 5:13, ¿no? Como he comentado, Pedro dijo, Juan Marcos, mi hijo, él os envía saludo también, ¿no? Segunda de Timoteo 4:7, lo que os he comentado antes, el apóstol Pablo hablando, he peleado la buena batalla, no lo he comentado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira, este es el final de su vida. Los últimos días antes de morirse, él habló, mira, he completado, he podido llegar hasta el fin de lo que Dios me llamó. Estaba preso, ya no podía ser libre, pero esta sensación, este gozo de haber sido fiel al Señor y de estar allí, ¿no? Entonces, que aprendamos a medir el éxito no por cómo empezamos, ¿no? Dice, pastor, estoy haciendo un devocional. Sí, empecé hace un año. Sí, ¿cómo estás? Bueno, la primera semana lo hacía cada día, pero ahora una vez a la semana. Pero hermano, esto va de mal a la peor, ¿no? Cada vez peor. No, el Señor no nos llama a ir así, sino que ir creciendo, ¿no? Y avanzando en el Señor. Conclusión, hermanos, esta situación de desacuerdo nos muestra que entonces, que el plan de Dios sigue adelante, su iglesia siguió creciendo, sus discípulos siguieron anunciando el Evangelio, y yo pienso que firmemente el hecho de poder meditar en textos como los de hoy nos ayuda a confiar en el Señor. Confiar y descansar en Él sabiendo que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar incluso de nuestros desacuerdos, Él sigue en el gobierno de nuestras vidas, Él sigue en el gobierno de su iglesia, Él sigue reinando sobre las naciones, Él es el Rey soberano, su palabra se cumplirá y Él sigue escribiendo su historia en la humanidad. Y es importante que sigamos avanzando sabiendo, siendo conscientes de que tenemos diferencias, tendremos divergencias, estaremos en desacuerdos, pero podemos aprender los unos de los otros. Podemos aprender del ejemplo de estos hermanos para que esto no nos frene y que sigamos siendo fieles a lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Y termino con el texto de Filipenses 3, 13 y 14, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios gobierna incluso por encima, ¿no? O a pesar de nuestras imperfecciones. Por esto podemos seguir adelante, por eso podemos mirar al futuro con esperanza, porque Él es fiel. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.